Bueno, buenas tardes. Vamos a retomar el estudio de la revista Espírita. Y como sabéis, los últimos jueves de cada mes, pues nos reunimos en torno a esta excelente recopilación de artículos, no solo de artículos, de investigaciones, de experiencias, consejos, mensajes espirituales, plasmado en las publicaciones realizadas por Allan Kardec desde 1858 hasta 1869. En realidad, nosotros aquí en el Centro Espírita León Denis pues recurrimos prácticamente todos nuestros estudios de las obras principales a esta revista, siendo pues el libro de los medios y En el cielo y el infierno, en donde pues tiene una importante presencia, ¿verdad? En nuestros estudios del cielo y el infierno, rara es la vez que no extraigamos algún artículo o mismo los casos que están más completos en esta obra, ¿no? La revista es algo imprescindible, ¿no? Reúne un conocimiento extraordinario. La información que contiene no tiene precio. Su lectura es imprescindible y su análisis una riqueza para el conocimiento espírita, con el fin de poder acercar estos artículos de una manera amena, pues decidimos ya en su día realizar coloquios sobre ellos. Entonces, vamos hoy a ver uno muy interesante. Estamos en 1858, en el mes de enero, dentro de las evocaciones particulares, una sección que inauguró Kardec en este número, que vimos la primera evocación hace unos programas. Mamá, estoy aquí, se llamaba, y hoy Kardec elige una conversación entre un hijo profundamente afectado por la muerte de su admirado padre y el espíritu de este. Es un diálogo que espero que hayáis leído todos, o os invitamos a hacerlo. Es un diálogo sencillo, cargado de lecciones. Y para charlar sobre lo que ambos seres compartieron en esos momentos cruciales para el aprendizaje del alma y del espíritu, nos acompañan nuestros compañeros Keila y Jesús. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Keila. Muchas gracias por estar aquí, Jesús. Y os voy a hacer unas preguntas para que vayamos desgranando esta conversación y viendo todo lo que se puede extraer de ella. ¿Estáis preparados ya? Vamos. Sí, vamos a Vamos empezar. adelante. Bueno, Keila, ¿podrías contarnos en qué circunstancias se produce la evocación que favorece el diálogo del padre fallecido con su hijo? Y nos gustaría escuchar, ¿no? Me gustaría a ti preguntarte, ¿crees que este consuelo proporcionado por la comunicación en general con los seres que partieron puede verse acrecentado con el conocimiento que ofrece el espiritismo, que es muy amplio en diversos campos? Sí, gracias a ti, cariño, por la invitación. Me ha gustado mucho este artículo. Creo que podemos extraer ahí grandes enseñanzas. Em, bueno, contestando a la primera pregunta, ¿no? Esa evocación se produjo, ¿no? Para quien no ha podido leer el artículo, que es muy cortito, pero es muy interesante, en una sesión mediúnica, ¿no? En una reunión que el propio hijo, ¿no? George, había solicitado, ¿no? A Kardec, porque según él, si tuviera la oportunidad, ¿no? de hablar, de poder hablar con su padre ya fallecido, pues ya no tendría, ¿no? tantas dudas sobre toda la información que obtuvo él, ¿no? Que tuvo contacto, acceso al leer el libro de los espíritus, ¿no? Entonces,
tuvo ese primer contacto y claro, le trajo muchas dudas y entonces solicitó esta reunión, ¿no? Entonces en esa reunión el padre pudo manifestarse y contestar algunas preguntas de su hijo con la ayuda de la medium Hermas Dufault que estaba allí presente. Eh, Sobre la segunda pregunta, ¿no? Sobre el consuelo que la doctrina espírita puede proporcionar con ese tipo de conocimiento, ¿no? Que nos ofrece el espiritismo. Yo creo que ese conocimiento nos puede ayudar, ¿no? No solamente a entender cómo ocurre esas comunicaciones, cuando ocurre, ¿no? Que es importante entender ese proceso, sino que nos ayuda a comprender las informaciones, ¿no? Que nos ofrecen los espíritus, ¿no? Nos ayuda a comprender su situación en el plano espiritual, ¿no? ¿Cómo y por qué ocurre ese momento de turbación que incluso habla el padre, ¿no? En esa comunicación. Y además corrobora también a que cuidemos nuestra situación actual, ¿no? Nuestros actos, nuestros pensamientos, ¿no? Porque el espiritismo y los espíritus nos revelan, ¿no? Que nuestra situación en el plano espiritual, el modo, cómo será nuestro despertar en el más allá, ¿no? Depende y mucho de nuestro comportamiento aquí, ¿no? En esta vida, depende de nuestro grado de adelanto moral, ¿no? De nuestras ganas de hacer el bien, de vivir honestamente, de vivir de forma justa, ¿no? Y además, si podemos ya, como hemos visto, ¿no? En este ejemplo, ir disminuyendo nuestro apego material, ¿no? Que es uno de los temas que toca, ¿no? Ese artículo. Si podemos ya ir espiritualizando nuestras ideas, nuestros ideales, pues será más fácil, será más leve, ¿no? Y más placentero también, ¿por qué no? Nuestro despertar en el plano espiritual. Entonces yo creo que este tipo de comunicaciones, estos ejemplos, este conocimiento, ¿no? que nos trae el espiritismo es muy importante en este sentido, ¿no? Para entender la realidad en el plano espiritual y para ayudarnos también aquí. En cuanto estamos aquí encarnando, ¿no? Encarnados, preparándonos para nuestro despertar, para nuestro desenlace también. Muchas gracias, Keila. Es cierto, fíjate, este hombre ama mucho a su padre, le tiene una gran admiración, como hemos dicho, al morir siente ese vacío y queda desolado, pero tiene un contacto con el libro de los espíritus, le provoca una cierta reacción, como dice Kardec, y él dice... Si viese ya a mi padre, no dudaría de nada. Y consigue hablar con él, ¿no? Consigue hablar en esta conversación. Pero luego ese conocimiento espírita, como tú muy bien has dicho, cuántas cosas, no nos quedamos en él. Si yo hablara con él, ya no dudaría. Se nos abre un mundo, que ese es el mundo, ese mundo del más allá que realmente una vez que vislumbramos, tiene una repercusión inmensa en lo que es la vida aquí. Por eso la enseñanza del espiritismo, muchas veces pensamos que es si yo pudiera ver a mi ser amado y la enseñanza real es, oh no, ¿qué cambia en ti aquí? El saber que la vida continúa, el saber que tu ser amado sigue, pero como vamos a ver en esta conversación, lo importante es actuar,
en esta, ¿no? Con ese conocimiento. Muchísimas gracias, Keila. Vamos a seguir un poquito y te pregunto a ti, Jesús, al comunicarse el Padre, el Señor Dios Padre, habla de cómo se sintió al dejar la envoltura corpórea. ¿En qué términos se expresa la doctrina espírita al explicar este proceso? ¿Y por qué George alude a una percepción del tiempo diferente? Es algo muy curioso que se expresa aquí, ¿verdad? En el diálogo, esta cuestión del tiempo. Pues sí, así es algo bastante curioso, bastante llamativo, pero tenemos una explicación clara que nos aporta el espiritismo. Pues, efectivamente, el estudio que estamos haciendo de la revista, y más en este año, que es el primer año de existencia de la revista Espírita, pues ya nos da una secuencia clara de cómo se va a trabajar en la Sociedad Francesa de Parisina de Estudios Espíritas. ¿Cómo se va a trabajar en el espiritismo, no? A través de observación, de diálogo, de comprobación y posteriormente de deducción moral, fundamentalmente de consecuencias morales. Y nos muestra que claramente en esta comunicación, que la comunicación mediúnica puede, como hecho cierto, puede transformar a una persona, puede transformar una creencia materialista en una convicción de índole espiritual ciertamente pues ya elevada. Las comunicaciones son esos fenómenos que también el resultado fundamental es el aprendizaje que derivan. Contestando a la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se explica esa transición en el espiritismo? Pues es bastante claro y a día de hoy no nos pueden aportar otra argumentación razonada, ni siquiera equiparable con la que da el espiritismo. Y esto hace aunar ciencia, razón y espiritualidad de una forma inescindible. Nos habla de haber sentido esa turbación, ¿no? Y que explica que ese estado se asemejó a 10 minutos, mientras que para los encarnados equivaldría a 10 años. Es una relatividad del tiempo espiritual y sumida también en el ambiente de la confusión inicial que se produce tras el desprendimiento del cuerpo, ¿no? El libro de los espíritus, fundamentalmente, es donde encontramos la explicación. Preguntas 163 a 165 y la fundamentación es meridiana, ¿no? Nos enseña ahí que la turbación es el periodo de transición entre la vida corporal y la espiritual, durante el cual pues el espíritu va tomando conciencia de su nueva realidad. Y su duración depende del grado fundamentalmente de adelanto y desapego de las vinculaciones más densas, más materiales. La cuestión 163, que responda Carné mejor que yo, ¿no? Sobre el tiempo, ¿no? Y nos contesta si conciencia inmediata no es el término adecuado, permanece algún tiempo en estado de turbación y depende todo ello de su elevación. La pregunta 165 considero, piedra angular en esta explicación razonable y lógica, ¿no? Dice así, el conocimiento del espiritismo ejerce influencia sobre la duración más o menos prolongada de la turbación. La respuesta
Es más clara que la pregunta. Efectivamente, sí, y muy grande, ¿no? Por cuanto los espíritus, el espíritu, nos dice Kardec, de antemano comprende su situación, pero lo que más influye es la práctica del bien y la conciencia pura. El momento de la muerte, todo es al principio confuso. Hace falta al alma algún tiempo para recobrarse. Se halla como aturdida. La duración de la turbación que sigue a la muerte es muy variable, como hemos visto. La turbación presenta circunstancias particulares de acuerdo con el carácter de cada individuo y sobre todo según el tipo de muerte experimentada. Efectivamente, cuando sorprende de improviso por la muerte, el espíritu está aturdido por el brusco camino que en él se ha operado. La turbación que sigue no tiene nada más de penoso para el hombre de bien. En los casos de muerte colectiva se ha observado que todos los que perecen al mismo tiempo no siempre se vuelven a ver de inmediato. Toda esta es la explicación espírita que concentra la doctrina en el libro de los espíritus, explicando perfectamente cómo es esa transición desde la desencarnación hasta la llegada al mundo espiritual. Y no solamente en el libro de los espíritus, también en el cielo y en el infierno, fundamentalmente en la primera parte se habla y se estudia sobre esta transición, ¿no? Incluso con unos aspectos ya más relevantes, ¿no? Que afectan al propio espíritu que desencarna, sobre el miedo a la muerte, ¿no? Sobre el purgatorio, sobre la doctrina de las penas eternas. También es ahí, en el cielo y el infierno, donde encontramos doctrina espírita para explicar la transición del espíritu, ¿no? La percepción del tiempo se altera porque en el plano espiritual este no existe como una medida fija como tenemos aquí, ¿no? El espíritu no mide por horas la existencia, sino fundamentalmente por sensaciones, por emociones, por intuiciones y fundamentalmente por actos del pensamiento. Recordamos aquellos bonus horas de la película, ¿no? Eso será cómo se pagaba el tiempo, allí será de otra forma. Y nada, comprender este proceso nos ayuda efectivamente a vencer el miedo a la muerte. Y es una enseñanza que si se pudiera expandir más en la sociedad, la humanidad cambiaría y podría vivir con bastante más conciencia. Muchas gracias, Jesús. Voy a leer solamente ese momento del diálogo que dice, ¿qué sensación cuando está hablando el hijo con el padre? ¿Qué sensación habéis tenido cuando dejasteis vuestra envoltura corporal? Turbación, contesta él. ¿Cuánto tiempo ha durado esa turbación? Poco para mí, mucho para ti. ¿Podéis apreciar la duración de esa turbación? Según nuestra manera de contar, 10 años para ti, 10 minutos para mí. Pero no ha transcurrido todo ese tiempo desde que os he perdido, porque habían pasado solamente 4 meses. Y responde, sí. Si tú que estás encarnado estuvieses en mi lugar, hubieras sentido ese tiempo. Como muy bien has dicho, tiene mucho que ver todo con cómo percibimos las cosas. Y yo ahora le quiero preguntar a Keila sobre esto, ¿no? Sobre eh, cómo se encontraba este hombre, cómo se encontraba este hijo, cuáles eran sus pensamientos, ¿no? Porque los personajes de esta historia tenían ideas materialistas, según nos narran, dudaban de Dios, del alma, de la vida futura. Y aquí se perciben cambios. ¿Qué cambios? ¿Qué cambia en ambos al ocurrir los hechos? ¿Qué circunstancias han propiciado estos cambios? Porque se puede extraer una gran lección, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que de cierta forma, ¿no? Ambos estaban ya predispuestos, ¿no? A ese cambio. El padre, por un lado, ¿no? A pesar de las ideas materialistas, ¿no? que tenía, había en él características de un hombre de bien, ¿no? Que es como nos relata ahí el artículo, ¿no? Yo creo que por eso mismo el tiempo incluso que pasó, ¿no? En esa turbación después de la muerte tardó apenas 4 meses, a pesar de que sabemos de esa diferencia de noción de tiempo, ¿no? Pero es un tiempo relativamente corto, ¿no? Porque en la propia doctrina podemos encontrar muchos ejemplos de espíritus que pasaron muchísimo tiempo en ese periodo de turbación, ¿no? Entonces, yo creo que el padre ya presentaba, ¿no? Algunas cualidades, aunque dudaba, ¿no? Antes de Dios, de la vida futura, del alma, pero ya estaba, ¿no? Predispuesto. Y al estar, ¿no? Predispuesto con las cualidades que ya poseía y al verse entonces en el mundo de los espíritus, cayó en sí, ¿no? Y dejó de dudar, ¿no? Dejando para atrás esas ideas materialistas en tan corto tiempo, ¿no? Relativamente ahí en ese periodo de 4 meses. Bueno, el hijo, por otro lado, seguía, ¿no? Como comenta y como podemos ver en este ítem, seguía las ideas, ¿no? Que le enseñó su padre y las sobrepasaba, ¿no? Parece que era mucho más materialista, ¿no? Dudando más aún, ¿no? Si cabe. Pero yo también creo que en cierto punto estaba ya predispuesto a comprender el mensaje también de su padre, espíritu, ¿no? Porque había leído, como comentamos antes, ¿no? Ya había leído el libro de los espíritus antes mismo de esa reunión. Y esa lectura, pues produjo en él una cierta reacción, ¿no? Si no estuviera predispuesto, pues no le tocaría, ¿no? Tan hondo. Y pues empezó, yo creo que a partir de este momento, a dudar de sus propias dudas, ¿no? Y de sus propias convicciones, ¿no? Y al poder hablar, pues, con su padre durante dicha reunión, le ayudó a aclarar más aún esas ideas, porque él tenía esa necesidad, ¿no? De una prueba, digamos así, ¿no? Porque no todo el mundo está en esa situación de, mm, solicitar más informaciones, ¿no? Porque vemos otros casos que solamente con ese primer contacto, ¿no? Con el libro de los espíritus, pues ya nos aclaran un montón de dudas, pero él tenía todavía ahí algunas dudas más, algunas convicciones, ¿no? Pues entonces, a partir de esa reunión, ¿no? Las pocas dudas que quedaban se disiparon también a partir de una nueva sesión que ocurrió, ¿no? Como vemos en el día siguiente en la casa de otra medium, ¿no? La señora Rogers. Ese hecho, pues, le produjo un cambio interior considerable, ¿no? Porque como podemos ver ahí el comentario de Kardec, ese hijo, ¿no? Pasó de ser materialista a ser uno de los adeptos más fervientes y activos, ¿no? del espiritismo, sintiendo más confianza en el porvenir y más feliz y más motivado en hacer el bien. Entonces podemos ver ahí, ¿no? los cambios que se produjeron, ¿no? con este primer contacto con la doctrina y después con esta conversación, ¿no? Que fue saludable para ambos, ¿no? Para padre y para el hijo también.
Efectivamente, Keila, así desde luego lo deducimos de todo esta narración, ¿no? Hay algo que me he dado cuenta hace un momento, según estaba repasando un poquito el artículo. Fijaros al principio, ¿no? Cuando ya le evocan y le preguntan, ¿qué estado os halláis? Y dice, soy feliz. Han pasado 4 meses. Como tú muy bien has explicado, es una persona, bueno, pues que dudaba de todo, que no tenía, bueno, pues una convicción de Dios, no tenía una convicción de la vida futura, del alma, pero ahí está. Hay adquisiciones, hay cómo he actuado en mi vida. Quiero decir con esto, a los 4 meses él se ve feliz. Tenemos que decir que si no crees en nada, dudas de ello, no vas a encontrar la felicidad, no vas a despertar feliz. No, no es condición. Hay muchos, bueno, hablemos de cómo nos trasladan esto las religiones, ¿no? Tienes que creer. No, no, el creer no es algo que se imponga. Si crees, tendrás un despertar feliz. Este señor no creía. Y dice, soy feliz. Y luego vamos viendo, ahora le preguntaré a Jesús, ¿no? Entonces, hay una predisposición porque ya el ser se ha trabajado, el ser se ha trabajado en sus diferentes experiencias en la tierra y en esta última. Tenía unas cualidades que le predisponían, ya le disponían a un despertar, pese a, claro, hay que pasar esa turbación, a decir, soy feliz como tú muy bien has explicado. Pero esto es un dato importante. Esto es un dato importante. Estamos ante una persona que duda del alma, de Dios, de todo. Bueno, se despierta feliz, con la conciencia dispuesta a aprender, con la conciencia. Es decir, hay otros que pueden decir creo y a lo mejor esa conciencia no les deja ni dormir aquí ni despertar tranquilamente en el otro lado. Es la creencia lo que determina, o lo que, bueno, no determinar, sino lo que va a ser un factor para, determinante para ese despertar. No, es la actitud de vida. Es la honestidad con uno mismo, es como hayamos trabajado en esta vida, ¿no? Dentro de las oportunidades y de las experiencias que, que hayamos tenido. Bueno. Pues Jesús, muchas gracias, Keila. Vamos a ver, hemos dicho, ¿no? Este espíritu ha adquirido una claridad destacable en ese periodo de tiempo dejándonos frases con un contenido profundo. Él aquí dice algunas cosas importantísimas. ¿Tú nos podrías resumir estas palabras y la enseñanza que emanan? Aunque es muy importante que lo leamos, que nosotros cada uno hagamos las reflexiones, pero trasládanos aquí un poquito esas frases que son de resaltar en las palabras de Dios Padre. Pues muchas gracias por la pregunta porque es interesantísimo si desgranamos la comunicación ver que, bueno, está plagada de frases con ese contenido intenso en conocimiento y en aprendizaje. Yo aquí he seleccionado 4 o 5 frases, pero hay muchas más. Y la primera de ellas es cuando nos comenta, hablando de Dios, solo Él es su igual. Refiriéndose a Dios, afirma la unidad y la perfección divina, ¿no? La segunda frase, el cuerpo no es nada, el espíritu lo es todo. Reconoce aquí sin duda la superioridad del principio espiritual, ¿no? La relatividad de la materia. El antiguo materialista, George, ¿eh?
reconoce la supremacía del principio espiritual. Esta frase yo creo que es importantísima, ¿no? Resume en cierta medida la filosofía espírita, ubicando al cuerpo como lo que es un instrumento transitorio, una herramienta al servicio del desarrollo y del aprendizaje del espíritu, y situando al espíritu, al alma, como lo realmente trascendental, como la causa esencial de la vida y fundamentalmente de la conciencia, de esa conciencia en mayúscula, ¿no? Otra de las frases podríamos indicar que es la siguiente. Es una pregunta. ¿Ves a la noche lo que ves de día? Expresa fundamentalmente el contraste entre la ignorancia del que está apegado a la materia, a lo denso, y la claridad por la comprensión que da como, como día, como luz, la verdad espiritual, las leyes espirituales, las leyes naturales. Esta expresión tiene un profundo sentido moral, donde la noche representa esa oscuridad y el día, pues la luz del conocimiento y comprensión espiritual. La muerte, lejos de ser el final, es el amanecer del espíritu, ¿no? George, aún encarnado, vive en la duda. Su padre, liberado ya en el plano espiritual, ya dice incluso que es feliz, ¿no? Y contempla el día ese de la verdad espiritual. Otra frase, soy feliz, errante por poco tiempo. Nos revela aquí Josh cómo la vida espiritual es una continuidad y cómo es una continuidad consciente. No es un estado de deambular, de vaguear, ¿no? La condición de errante indica fundamentalmente que aún no se han reencarnado y que la felicidad también está en función del progreso moral que se haya alcanzado. Y la última frase que he seleccionado para esta pregunta es la siguiente. Cada vez que un movimiento te lleve hacia el bien, síguelo. Seré yo quien te ha de inspirar. El padre revela aquí al hijo una verdad central del espiritismo, un principio fundamental, ¿no? La influencia constante, la interconexión constante de los espíritus con el hombre encarnado, ¿no? El pensamiento elevado los atrae a los buenos espíritus que pueden inspirar, que pueden guiar y en cualquier caso siempre manteniendo la responsabilidad íntima y personal de cada uno de nosotros, sin suprimir nunca el libre albedrío. Pero sí que hay una conexión constante, constante entre el mundo espiritual y los espíritus encarnados. El espíritu aquí es el principio inteligente del universo y que la materia es el cuerpo, es el instrumento. Instrumento fundamental porque aporta una posibilidad de aprendizaje, de progresión mucho más ágil que otras experiencias que no son terrenales. Bueno, has escogido unas frases extraordinarias y nos las has explicado muy bien. Podríamos, como tú has dicho, coger otras cuantas más.
le pregunta, ¿crees ahora en un Dios justo y bueno? Y le dice, sí. Y creías en Él en vuestra vida en la tierra, como ha estado explicando. Lo presentía, pero no creía en Él. Yo siempre digo, todo el mundo tiene la intuición de Dios. Podemos estar atentos, ¿no? Él lo presentía, él tenía y evidentemente ante todo lo que se abre, lo confirma. Y luego hay una cosa, le pregunta, Dios es todopoderoso, Él es humilde porque dice, no me he elevado hasta Él para medir su poder. Solo Él conoce los límites de su poder. Y es cuando dice esa frase de solo Él es su igual. Y luego hay otra que me ha gustado también mucho, en que le pregunta al hijo, ¿seremos punidos o recompensados según nuestros actos? Y él le dice, si haces el mal, sufrirás por ello. Claro. Es una contestación importante, ¿no? Porque no es que te vayan a castigar, nadie te va a castigar. Es que si tú, bueno, pues obras de una manera que es errónea, que te perjudica a ti, a los demás, pues lógicamente vas a sufrir con ello, sobre todo cuando tomes conciencia, ¿no? Cuando seas consciente de lo que has hecho, cuando entre en tu ser ese error y quieras, como por supuesto, tener la oportunidad del arrepentimiento y de la reparación. Y luego dice, seré recompensado si hago el bien. Y en vez de decirle, sí, sí, te van a dar unas palmaditas en la espalda extraordinarias, dice, avanzarás en tu senda. La recompensa es ese avance. La recompensa no es, yo qué sé, que te den ramos de flores, ni nada de eso. Es ese avance. Tú vas a ir avanzando según haces el bien y comprenderás que esa es la vía del progreso. Bueno, en definitiva, nos da desde luego una cantidad de pistas de cuál es ese aprendizaje que podemos obtener si estamos predispuestos, como muy bien ha dicho Keila. También, Keila, has mencionado antes, pues a la medium están ahí esas intermediarias, ¿no? Tanto en la evocación, en esta primera sesión, como en la del día siguiente. Aquí se encuentran dos mujeres que tuvieron un importante papel en los comienzos del espiritismo. ¿Quiénes fueron estas mujeres y qué aportar? Bueno, no nos puede decir qué porque fue mucho, pero resúmenos un poquito. ¿Qué aportaron al trabajo del codificador? Pues sí, bueno, estas dos medios pues tuvieron gran relevancia, ¿no? Y fueron de gran ayuda para los comienzos del espiritismo. La primera medium, Hermas Dufo, ¿no? Que hemos comentado en la cuestión anterior, pues empezó a desarrollar su mediunidad con apenas 13 14 años, ¿no? Conoció a Kardec justo en la fecha de publicación de la primera edición del Libro de los Espíritus, ¿no? El día 18 de abril de 1857. Y al final, ¿no? de esa reunión, donde se da a conocer el Libro de los Espíritus, Hermas Dufo recibe un mensaje de San Luis, es rey de Francia, que tornaría a partir de ese momento en una especie de supervisor, ¿no? de los trabajos de Kardec. Y ella, pues entonces se convertiría en la principal medium de las reuniones mediúnicas, ¿no? que ocurrían en la casa de Allan Kardec. En 1858, Hermas Dufo fue una de las socias fundadoras de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, ¿no? Colaboró como medium en la revisión de la segunda edición del Libro de los Espíritus. Escribió, por ejemplo, dos autos, biografías mediúnicas, ¿no? La de los reyes Luis XI y Carlos VIII, ¿no? Y es conocida también
por publicar el libro La historia de Juana de Arco, dictada por ella misma, publicando, ¿no? Este libro publicado por la editorial Melú en París. Bueno, a partir de 1859, la medium deja de ser citada, ¿no? Como miembro de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas en las páginas de la revista espírita, y no se sabe muy bien qué pudo pasar con ella, ¿no? ¿Por qué dejó de actuar en el movimiento espírita francés? Pero el poquito tiempo que estuvo fue de gran valor, de gran ayuda para la codificación, ¿no? Del espiritismo. Y la segunda medium, ¿no? La señora Rocher, em, podemos ver mencionada, ¿no? En este artículo, eh, que era una excelente medium, ¿no? De sonámbula y clarividente, cuyo hogar parisino será el primero a ser visitado, ¿no? También tuvo ahí un gran papel en la vida de Allan Kardec, porque su hogar fue el primero a ser visitado por Kardec para su iniciación espiritual, ¿no? Fecha histórica, ¿no? Ocurrida el martes 1 de mayo de 1855. Estos datos incluso podemos encontrar, ¿no? En la revista. Bueno, en aquel entonces Allan Kardec no era Allan Kardec, ¿no? No era conocido como Allan Kardec, era todavía el profesor Hippolyte Léon Denis Rivail, pues el seudónimo de Allan Kardec no sería dotado a partir de la fecha de la publicación de la primera edición del Libro de los Espíritus, que fue el 18 de abril de 1857. Bueno, en dicha reunión la señora Rocher, ¿no? Consintió a pedido del amigo de Kardec, ¿no? El señor Patier, evocar el espíritu de una persona, ¿no? Recién fallecida, dando a la entidad claras evidencias, ¿no? De su identidad a través de esa medium. Y entonces el profesor Hipólite se queda pues impresionado, ¿no? Con el sereno y convencido criterio de su amigo Patier, ¿no? Eh, eh, Funcionario público de amplia consideración, en el que habla a Kardec, ¿no? Acerca de los espíritus y de las respuestas que ofrecen, ¿no? A sus preguntas. Y a partir de ese momento, entonces, Kardec empieza a acudir a esas reuniones, ¿no? Donde se podían ver el fenómeno de las mesas giratorias, e inicia su investigación acerca de los fenómenos espíritas. Entonces, como podemos ver, estas dos mujeres, ¿no? Esas dos mediums fueron grandes colaboradoras de Kardec, tuvieron gran relevancia, ¿no? En la codificación de la doctrina espírita. Desde luego, con especial cariño para ellas. En alguna jornada de Sonríe, no, de Luz y Unión, hicimos una conferencia sobre las mediums de la codificación del espiritismo que está en nuestro canal y es maravilloso estudiar, bueno, leer, investigar sobre estas mujeres que tuvieron pues este papel pues tan importante, ¿no? En la vida de Kardec y en la vida de todos nosotros, porque gracias a ellas, bueno, pues tenemos muchos mensajes de los espíritus. Voy a leer también, un poco siguiendo la tónica de todo este coloquio, lo que dice el señor George Hijo, porque en estas dos sesiones vemos diferentes tipos de manera de comunicar y de manera de ver ese mundo espiritual. Dice, en la evocación, cuando estaba Armando Fo, mi padre me había revelado su presencia. Él se comunica, ¿no? Mediante esta mediunidad, entendemos.
no sé, creo que puede ser de manera escrita, ¿no? No estoy muy segura. En la sesión sonambúlica en la que tiene en casa la señora Roger, yo era, por así decirlo, el testigo ocular de la vida extracorpórea, de la vida del alma. Él va conociendo cosas, según ella, en ese estado sonambúlico, va narrando, va descubriendo. Entonces es muy interesante, ¿no? Todo lo que ofrece la mediunidad y las variaciones en las que podemos ser testigos de este mundo espiritual. Bueno, pues vamos con la última pregunta para Jesús, ya llevando toda esta enseñanza a nuestro trabajo, el del centro espírita. Jesús, ¿cuál es el papel del centro espírita en estos encuentros? ¿Se podría decir que son lugares seguros para la comunicación con los familiares tan queridos que partieron? Porque es verdad, ¿no? Nos entran muchas ganas, ¿no? Queremos saber de ellos, pero a veces quizá cometemos algunos errores preguntando un sitio en otro. Eh, Aquí, ¿cómo se ve el centro espírita en cuanto a a estas comunicaciones? Muy bien, gracias Rosa por esta pregunta porque nos llega y nos afecta de pleno a nosotros mismos que estamos aquí, ¿no? Y bueno, la primera cuestión a deslindar es, bueno, tener claro que vamos a hablar aquí de un centro espírita que se puede llamar porque cumple con los requisitos, las condiciones y los valores sobre todo codificados por Kardec, pero hay otros centros bueno, además de llevar la etiqueta de espírita, pues distorsionan bastante las enseñanzas y la forma de hacer. Por eso aquí, aclarado esto, vamos a hablar de un centro serio que realmente se puede llamar, porque así lo tiene interiorizado y es coherente con Kardec, centro espírita, ¿no? ¿Cuál es el papel del centro espírita? Es un lugar seguro para las comunicaciones. Yo creo que es el mejor lugar. El mejor lugar para tener esas comunicaciones con los espíritus, familiares o no. Normalmente, pues ya sabemos, en el nuestro, pues espíritus que necesitan ayuda, que están en una situación de sufrimiento y precisan un apoyo, precisan también un contacto, ¿no? Con el fluido que desde la reunión mediúnica se emana. En el caso que estamos estudiando esta tarde de Josh, padre e hijo, pues nada, es la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, el centro espírita que acoge esa comunicación en un ambiente, pues un ambiente de seriedad, de orden, de respeto y sobre todo de finalidad moral. La intención la voluntad y el propósito lo es todo. Y eso es lo que tiene que tener claro el centro espírita al llevar a efecto las comunicaciones con el plano espiritual. Ese clima de seriedad lo que permite es un contacto más auténtico y edificante. Kardec nos lo dice de forma repetida, ¿no? Las reuniones serias donde se ora y se busca el bien, el objetivo, el propósito, ¿cuál es? El bien. Se atrae o atraen a espíritus que pueden dar o que tienen cierta elevación. Mientras que esas reuniones frívolas o interesadas abren también las puertas a otras influencias inferiores
que muchas veces pueden ir mermando, ir menoscabando al centro y ponerle en bretes de auténtico peligro sobre su existencia misma. Para mí hay un libro fundamental de bolsillo, que es la guía del espiritista de Miguel Vives, que nos aconseja, ¿no? Nos aconseja y nos dice de una forma muy clara qué debe ser el centro espírita. Es bueno releerlo de vez en cuando para sacar la conclusión, ¿no? Que es esa escuela de espíritus, ¿no? Ese lugar de aprendizaje, de estudio, de oración y fundamentalmente de practicar caridad entre los encarnados, entre los desencarnados y en la combinación de ambos planos. Las palabras de Miguel Viver, mejor que mías, dice así, pero yo digo que los centros espiritistas deben ser cátedra del espíritu de verdad. Y digo esto porque en los centros espiritistas se celebran sesiones. En estas, como saben todos mis hermanos, se reciben comunicaciones. Estas comunicaciones son inspiradas por espíritus que inspiran o dominan a los medios. Si estos espíritus no son de verdad, pregunta, ¿a dónde irán a parar los que sean encaminados por espíritus del error? Porque se ha de tener en consideración que las comunicaciones son escuchadas con suma atención y que la mayoría de los hermanos que concurren a las sesiones mediúnicas hacen mucho más caso y fijan más su atención en la comunicación de los espíritus que en las exhortaciones del espiritista más entendido. Así que si estas comunicaciones son inspiradas por el espíritu de verdad, es muy justificada y es de gran provecho esta atención. Pero en cambio, si el espíritu que se comunica es ligero o espíritu del error, no hay duda que la influencia que ejercerá sobre el común de los reunidos será perniciosa y perjudicial. Por eso se ha de preocupar a toda costa que los centros espíritas sea el espíritu de verdad el que domine y exhorte en las sesiones, en esas comunicaciones. Y como no es el lugar ni la fórmula lo que atrae a los espíritus, es necesario guardar ciertas reglas para atraerlos y hacerles agradables la estancia entre nosotros. Termina diciendo Miguel Vives, entiendo pues que los centros espiritistas deben serlo de amor, de caridad, de indulgencia, de perdón, de humildad, de abnegación, de virtud, de bondad y de justicia, a fin de atraer a los espíritus buenos. En fin, los centros son instituciones del plano espiritual en la tierra, no lo olvidemos, no lo olvidemos. No somos una sociedad, una asociación inscrita en un registro con un alcance meramente terrenal, no. Somos una delegación espiritual del plano espiritual aquí en la tierra. El centro debe ser visto no como un sitio para buscar de forma fundamental o predominante fenómenos, que también que se producen, que hay y hay que aprovecharlos y aprender, claro que sí, pero no es lo fundamental. Sí es más esencial el aprendizaje sobre todo moral y ese servicio de caridad del que nos hablaba Miguel Vives. En nuestra sociedad actual, de mucho serviría que hubiera mucho más núcleos espiritistas o centros espiritistas, aunque no se llamaran de esta forma, pero que se trabajara por estos valores con, con esa
con ese propósito claro de aprendizaje, de consuelo, de esclarecimiento, ¿no? Se aprende ahí, y ahí es donde aprende. Y fundamentalmente el que aprende es el espíritu. Que el verdadero contacto con los que nos han dejado en este plano, ¿m? Se realiza por afinidad de pensamiento y fundamentalmente por la práctica de la buena voluntad en el bien. Entonces, fortalecer los centros espíritas, que los centros espíritas se guíen unidos con un mismo objetivo, dejando atrás personalidades, egoísmos, vanidades y formas de hacer alejadas del bien general y proyectadas más bien en el desarrollo personal, sería fundamental, ¿no? Fundamental para crear esos espacios de fraternidad que transformarían fundamentalmente lo más importante, regenerarían a la propia humanidad. Gracias. Gracias a ti, Jesús. El centro espírita tiene la responsabilidad de la honestidad, como tú muy bien has expuesto. También deciros, decir no, decirlo yo no, lo dice George, el espíritu al hijo, porque le pregunta, y cuando no está en el centro espírita, cuando yo llegue a mi casa, ¿cómo voy a poderme comunicar contigo? Y entonces le dice esa frase, ¿no? Cada vez que sientas una inspiración en el bien, un pensamiento en el bien, ahí estaré yo. No es imprescindible ni siquiera una reunión mediúnica. Los espíritus nos acompañan, están a nuestro lado, el pensamiento es poderoso, es afinidad. Entonces ahí tenemos esa comunicación con ellos, un pensamiento en el bien, un, bueno, un diálogo interno, un querer seguir unido por los lazos de amor. Esa es la verdadera comunicación entre espíritus. Pues muchísimas gracias y nada, nos vamos a despedir de aquí agradeciendo muchísimo vuestra presencia, Keila, Jesús y a todos los que nos estáis acompañando aquí en la sala y a todos los que nos veréis. Y os invitamos para el próximo estudio de la revista Espírita que hablaremos de los mediums juzgados. Interesantísimo. Muchísimas gracias, compis.